Con el director de operaciones de Coviandina, el concesionario encargado del trayecto entre Bogotá y Villavicencio, Fernando Carrillo. Él nos atiende a esta hora, director de operaciones. Muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Sí, vamos a saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días a Fernando Carrillo, director de operaciones de Coviandina. Muy buenos días. Pues buenos días, director. Estamos aquí muy atentos, sobre todo por el impacto que ha tenido esta tragedia que sucedió en el municipio de Quetame y esta reapertura que ya se ha logrado dar en la vía al llano. ¿Cuál es el estado con el que amanece hoy, ya para la tercera jornada de apertura de esta vía? Tenemos tiempo con llovizna en el sector. En este momento estamos dando tráfico en el sentido Villavicencio-Bogotá y pues estamos con esa medida desde el kilómetro 58, abrimos a las 6 de la mañana y vamos con esa medida hasta las 9 de la mañana. Y así continuaremos rotando los horarios pues, durante el día en turnos de 3 horas entre el kilómetro 58 y el kilómetro 50 más 100, que es el sector donde se encuentra el peaje de Naranjal, donde está ubicado el puente vehicular. ¿Cómo ha estado el tráfico y la afluencia de transporte pesado, transporte de carga? Se había hablado mucho de justamente esas largas esperas por la cantidad de vehículos pesados que están pasando. El primer día pues fue bastante complejo porque realmente hubo muchos vehículos que se ubicaron dentro de la vía a la espera. Una vez se hizo la notificación, pues varios vehículos ya llevaban días esperando que se habilitara el paso, entonces realmente hubo una gran cantidad de vehículos de carga que ya estaban dentro del corredor y eso pues generó traumatismos en la operación del primer día. Con la experiencia que tuvimos en esa prueba piloto, porque realmente era eso, una prueba piloto, se hicieron los ajustes a la programación, se redujo los tiempos de apertura en los puntos de control porque realmente estábamos dejando prácticamente igual la apertura y cierre de los puntos de control contra el paso del sitio y pues hay unas condicionantes que se tuvieron después en cuenta, que fue por ejemplo los tiempos de desplazamiento en el sentido Villavicencio-Bogotá a través de los túneles de Quebrada Blanca en ascenso, que es una pendiente bastante pronunciada, y adicionalmente pues el mismo paso de las cargas sobre el puente, porque los vehículos de 52 toneladas tienen que pasar solos. Entonces lo que empezamos a coordinar con la policía fue que no se dejaran pasar en forma consecutiva todos los vehículos categoría sexta y séptima, sino que se pasara un vehículo de carga y entre 10 y 15 livianos para empezar como a agilizar el paso por el punto, porque nos estaban llegando varias tractomulas en forma simultánea y al tener que pasar solas, pues realmente generaban un atraso muy fuerte al resto de los usuarios que estaban moviéndose en el sentido. Entonces, digamos que sobre la base de esos ajustes que hicimos a través de la experiencia del primer día, ayer tuvimos un mejor resultado en la movilidad y hoy estamos, digamos, de alguna forma propendiendo porque los tiempos de apertura y cierre en los puntos de control se cumplan para poder garantizar el paso entre el puente metálico y el kilómetro 58 adecuadamente. En este momento, ¿cuál es el estado de este puente? Es decir, vimos que se instaló sobre un puente pues de cemento todavía esta estructura metálica, pero ¿cuál es el plan a largo plazo o a mediano plazo para poder restablecer nuevamente el paso, director? Bueno, recuerden que la emergencia tuvo dos componentes. El primero fue que la avalancha destruyó totalmente el puente del sentido Villavicencio-Bogotá y la misma avalancha y parte de la estructura del puente anterior golpearon el puente que está en este momento en servicio. Ese golpe de la estructura afectó la pila número 3 del puente. Lo que se hizo con el puente metálico fue pasar entre el estribo del puente, o sea, ya la parte de la rampa de la salida, y la pila 2, que no resultó afectada por la avalancha. Entonces, se apoyó el puente metálico entre la pila 2 y el estribo del puente para que no hubiera carga sobre la pila 3, que fue la que resultó afectada. Entonces, en ese punto, sobre la pila 3,
está el puente levantado aproximadamente 20 centímetros, de tal forma que ese puente al paso de los vehículos no reciba, esa parte del puente no reciba ningún tipo de carga que, pues digamos, pueda afectar la situación de la pila. Obviamente eso ya está siendo revisado por los especialistas, se está evaluando cuáles son las alternativas que se podrían llegar a implementar sobre el puente y pues eso obviamente se entregará el informe correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para ver ellos finalmente qué deciden hacer sobre el puente. Pero esto, sí, termina. Lo que sí se tiene que hacer, obviamente, es que debe haber una solución combinada. En principio se va a instalar el otro puente que va a atender en sentido Villavicencio-Bogotá, al lado de donde se encontraba el puente que colapsó, de tal forma que se inicie también, una vez se presenten todos los estudios y diseños de detalle, la construcción del puente Villavicencio-Bogotá. Una vez se tenga ese puente Villavicencio-Bogotá, pues digamos, se dará el servicio de ese tráfico ya en forma definitiva, como estaba originalmente, y al mismo tiempo, pues, en la forma en la que está, digamos, instalado el puente metálico, si la solución es viable de la recuperación de la pila de ese puente, se podrá ir trabajando en dicha pila sin tener que suspender el tráfico por ese sector. Eso es lo que, digamos, hasta el momento se ha planteado como alternativas, pero todavía nos toca esperar, digamos, el reporte de los especialistas, el pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura y ya con datos más precisos, porque realmente esto es una información muy preliminar, todavía eso está en proceso de verificación y análisis. Una vez ya se tenga implementada la solución definitiva, pues se ejecutarán las obras de acuerdo con un cronograma que será presentado en su momento. Director Fernando Carrillo, con estos puentes provisionales, esos puentes metálicos, ¿existe alguna restricción para vehículos de cierto peso? Que por la longitud que tienen los voladizos sobre digamos, la luz libre que tiene la estructura, el Ejército Nacional ha recomendado que no se tengan cargas superiores a las 52 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Actualmente los vehículos pueden circular con 52 toneladas más una tolerancia positiva de hasta 1.3 toneladas. Pero en este caso, lo que se ha dicho es que los vehículos no pueden hacer uso de la tolerancia positiva, sino que deben circular como máximo a las 52 toneladas en la configuración de remolque que tiene el mayor número de ejes, que es en este caso la categoría séptima en pesaje o su equivalente, séptima en peaje o su equivalente en pesaje, que es la configuración C13-C3. Lo que pasa es que, por ejemplo, la configuración C13-C3 va de la mano, esas 52 toneladas, con que el remolque tenga 12 llantas sencillas, es decir, 4 llantas por cada eje. Pero hay usuarios que no utilizan las 12 llantas, sino que utilizan 10 o utilizan 8 llantas. Entonces, en ese caso, la configuración, de acuerdo con lo que dice la resolución 4100, empieza a disminuir la capacidad de carga de cada uno de esos grupos de eje, porque pues no es lo mismo tener 12 llantas apoyando un peso que tener 10 o tener 8 llantas. Entonces, el conductor del vehículo debe verificar lo que dice la licencia de tránsito de su remolque, verificar cuántas llantas están definidas en su licencia de tránsito y sobre la base de eso debe calcular el peso máximo que le corresponde a esa configuración. Entonces, para la máxima de la configuración C13-C3, que son 3 ejes en el remolque con 12 llantas, el peso máximo permitido son 52 toneladas sin tolerancia. Para la configuración C13-C2, que tiene 8 llantas en 2 ejes, el peso máximo permitido son 48 toneladas.
Ok, bueno, ahí está entonces para especialmente los transportadores de carga. ¿Cómo están las vías alternas, director? Porque sabíamos, y bueno, aquí al departamento del Guaviare, pues de cierta manera hemos vivido en carne propia lo que es ir por estas dos vías alternas que pues, estaban presentando igual un deterioro importante, el desgaste, las horas, los cierres. ¿Cómo están en este momento? Y también el tema del clima, ¿no? Que no ha facilitado el trabajo. No, la verdad no tengo información precisa sobre el estado de dichas vías. Sé que tienen unas restricciones y lo más recomendable para los usuarios es que acudan directamente, en este caso, por ejemplo, a la transversal de Cisne, que es la que tiene una de las vías alternas, eh, a su página web, a sus redes sociales para que estén informados. Lo mismo con la concesionaria Vial del Oriente, que ya también están realizando trabajos, entonces también pueden realizar la consulta a través de su página web. Y lo mismo en el estado de la carretera, propiamente en el corredor Bogotá-Villavicencio a cargo de Coviandina, pues la idea es que los usuarios, como lo hemos venido informando oportunamente, hagan uso de las redes sociales y estén informados en tiempo real del estado de las aperturas y cierres. Director, ¿cómo va el cronograma con respecto al otro puente, el que va sentido Villavicencio-Bogotá? El ejército tiene un cronograma aproximadamente de 15 días, o sea, nosotros estamos confiados en que hacia el 15 de agosto ya podamos tener el puente nuevo habilitado. Pero como les digo, pues dependemos de la actividad propia del ejército, de las condiciones climáticas en las que se ejecuten los trabajos. Recuerden que hay, digamos, una condición particular, y es que el gálibo que tenía el puente anterior era mucho más bajito que el gálibo que tiene el puente que está actualmente en servicio. Entonces, la preocupación que tiene el ejército es que ante nuevas avenidas torrenciales, de pronto pueda generarse algún tipo de situación con el nuevo puente, con el puente metálico. Entonces, ellos obviamente están haciendo una verificación topográfica de tal forma que puedan proyectar el puente de tal forma que tenga una luz libre más alta de lo que tenía el puente actualmente o el que estaba antes de la avenida torrencial, de tal forma que permita que ante un potencial riesgo por creciente súbita o avenida torrencial no se ponga, digamos, en riesgo la integridad de la estructura. Director, y en este caso, ¿cómo está entonces el tiempo del trayecto? Es decir, las personas que viajan Villavicencio-Bogotá y Bogotá-Villavicencio, ¿cuánto están tardando con esta situación, con el puente? Depende. Digamos, hay horas valle en las que el tráfico pues ha sido muy fluido y realmente no encontramos tiempo de detención, digamos, muy elevado en los distintos puntos de control. Recuerde que los horarios, en algunos casos, en los puntos de control pueden ser de hasta 4 horas entre turno y turno. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que en la medida en que no haya tráfico, empezamos a soltar gradualmente a ciertos puntos de control para ayudar a la movilidad, a que no se concentren tantos vehículos, especialmente en lo que tiene que ver con Boquerón. O sea, hemos hecho algunos ajustes que, si bien es cierto, la programación tiene unos horarios y internamente con la Dirección de Tránsito y Transporte, viendo cómo están las condiciones en los diferentes puntos de control, empezamos a liberar progresivamente para que no se concentre todo el tráfico en un solo horario. Lo mismo hemos hecho en el sentido Villavicencio-Bogotá. Por ejemplo, en el kilómetro 82 empezamos antes del horario a liberar progresivamente lo que es la carga pesada para que pase por el punto de pesaje y no se concentre ese punto de pesaje dentro del mismo horario de apertura. Entonces, vamos liberando progresivamente algunos vehículos de carga de tal forma que podamos cumplir los horarios, pero más o menos el trayecto se puede estar demorando entre 3 horas y media a 4 horas, origen-destino Bogotá. Bueno, eso es una muy buena noticia en medio de estos días de tanta espera y sobre todo de un trayecto mucho más largo. Para finalizar, director, en este caso estamos viendo la programación que ustedes han publicado en sus cuentas de Twitter de Coviandina. Hay unas para día impar, día par, y están ustedes programando o anunciando los cierres cada 3 horas en diferentes sentidos. ¿Cómo están a hoy? Porque usted dice ayer hicimos unas modificaciones de acuerdo a la experiencia. ¿Cómo quedaron para hoy, para estos días? Bueno, para hoy,
permítame, yo hago aquí una verificación con relación a los horarios. Dame un segundo para no dar Está muy bien, pero equívoca. sí. Permítame, hago la consulta de nuestro cuadro de control. Está muy bien. Estamos hablando hasta ahora con Fernando Carrillo, él es el director de operaciones de Coviandina, el concesionario responsable del trayecto Bogotá-Villavicencio, ya cuando se va a iniciar pues la tercera jornada de reapertura de esta vía que estuvo cerrada por más de 2 semanas. Y lo que nos está diciendo Omar es que la restricción está a vehículos de carga pesada hasta 52 toneladas, entonces por este puente metálico están abriendo la vía y es lo que ya vamos a verificar, cada 3 horas de sentido Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. ¿Cómo queda entonces estos nuevos horarios, director? Bueno, entonces en este momento estamos nosotros trabajando el horario de las 6 de la mañana en el kilómetro 52.800, que fue lo que abrimos en este momento. Entonces, para poder pasar a las 6 de la mañana por el kilómetro 52.800, abrimos el túnel Buenavista a las 5 de la mañana y vamos a volver a cerrar a las 7 de la mañana en ese sector. En el kilómetro 58 vamos a cerrar a las 8 de la mañana para que el último vehículo esté pasando por el puente metálico hacia las 8:55 de la mañana. Posteriormente vamos a abrir a las 9 de la mañana en el sentido Bogotá-Villavicencio, apertura que durará en el sitio, en el puente metálico, hasta las 11:15 de la mañana. Pero para poder lograr ese objetivo, nosotros a las 7 de la mañana vamos a abrir en el sentido Bogotá-Villavicencio el kilómetro 0, estará abierto hasta las 9 de la mañana. En el kilómetro 35 abriremos a las 8:45 y estará abierto ese punto hasta las 10:45 de la mañana. Pasando a las 11:15, el último vehículo por el kilómetro 50-200, esperamos que por el kilómetro 58 esté pasando hacia las 11:55 de la mañana, de tal forma que ya podamos abrir el ciclo de las 12 del día. Entonces, esa es, digamos, la forma en la que deben entender los usuarios. Lo que nosotros hemos recomendado es que el usuario no se preocupe por estar pendiente del kilómetro 50 más 200 y del kilómetro 58 más 200. Lo que tienen que estar, digamos, el objetivo de que el usuario pase seguro es que pueda pasar a las 11 de la mañana, por ejemplo, nuevamente en el sentido de Villavicencio-Bogotá, y pase antes de la 1 de la tarde por el kilómetro 52 más 850. Si él pasa en ese horario, lo que estamos tratando de hacer con la Policía de Tránsito y Transporte es que elevamos, como la patrulla es el último vehículo que pasa, la patrulla se va a ir haciendo lo que llamamos el barrido, actúa como en el ciclismo, como un vehículo escoba, y él va a ir detrás de los carros para garantizar que él pase por el kilómetro 50 más 100 a la hora que está definida. La recomendación que le estamos dando a los usuarios es, por favor, no espere hasta la última hora para pasar, y que cuando pase, pues no se pare en los distintos puntos de control que a tomarse el cafecito y todo eso, porque finalmente eso atrasa y realmente va a llegar un momento donde el usuario va a quedar en un punto de cierre porque no aconsejó o no siguió el horario que estaba establecido. Entonces la Policía de Tránsito tiene una instrucción: el vehículo que no le sigue el ritmo a la patrulla, pues se tendrá que esperar al siguiente turno en el punto de control donde haya quedado habilitado. Entonces la recomendación a los usuarios es: programe su viaje con tiempo, esté pendiente de los horarios en los puntos del kilómetro 82 más 350 si viaja a Villavicencio-Bogotá, del kilómetro 0 y del kilómetro 35 si viaja a Bogotá-Villavicencio, y del resto, si él llega a pasar por esos puntos de control, la idea es que con la coordinación que se tiene con la Dirección de Tránsito y Transporte, propendamos porque él pase por el puente oportunamente. O sea, la recomendación es que si yo voy a viajar de Villavicencio a Bogotá, a la hora que se abre, inicie yo el recorrido desde Villavicencio y sea lo más diligente, digamos, en el camino para poder aprovechar esa apertura, ¿sí? Y lo mismo Bogotá-Villavicencio. Exacto, estamos recomendando incluso que lleguen por ahí una media hora o 45 minutos antes de la apertura, de tal forma que también ayudemos a que no colapse, por ejemplo, en Villavicencio la intersección Fundadores. Claro.
Claro, que también se colapsa Entonces, entonces hay que pensar también en ese tipo de situaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, director de operaciones de Coviandina, Fernando Carrillo, por esta actualización. Seguiremos nosotros muy pendientes y en contacto a cualquier novedad, sobre todo por entendiendo que esa no solamente conecta a Villavicencio, sino nos conecta a nosotros aquí en esta región tan importante, todo el servicio de carga, todo lo que las personas pues se movilizan hacia el centro del país pasa por allí, así que seguimos muy pendientes de estas novedades. Director, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. No, a ustedes gracias por atendernos y cualquier información adicional, por favor consúltela a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.